Antes de empezar, esta historia contiene temas oscuros y violación. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 12. Charlie todavía se escuchaba desde el interior de la habitación. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar, a ese momento. Una melodía desgarrada y apagada, pero inconfundible. Su voz, normalmente tranquila y distante, ahora temblaba, como un cristal a punto de romperse. Y aunque intentó lo mejor que pudo para mantener el volumen bajo, para evitar que su dolor se filtrara más allá de las paredes, Namur, que estaba justo al otro lado, escuchó todo con claridad cristalina. Él la reconoció. Esa era su voz. La voz que tantas veces había imaginado llamándolo con cariño, con ternura. Pero lo que oía ahora no era deseo. Era resistencia. Era miedo. Era humillación. Y junto a esa voz, algo más. Gemidos ahogados. Lamentos rotos. Jadeos que suben como espasmos y bajan como sollozos tragados. A Namur le empezó a doler el pecho, al principio lentamente, como si algo invisible le apretara el corazón con una mano fría. Su respiración se volvió pesada. Los sonidos del mundo entero se desvanecieron. Y entonces, en medio de todo, una imagen vívida tomó forma en su mente. Una visión involuntaria, pero inevitable. Charlie, su Charlie, la que había idealizado durante años, estaba allí, en manos de otro hombre. No en un momento romántico, no en un acto consensuado. En un infierno. Y ese pensamiento lo destrozó. Todo su cuerpo tembló. Se desplomó de golpe. Retrocedió varios pasos, incapaz de contener la náusea emocional que lo invadía. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le rechinaron los dientes. Sintió que le arrancaban el alma de raíz. Entonces la escuchó de nuevo. Tiberión-sama, susurró desde dentro, su voz tan suave, rota y humillada que sonaba como la última cuerda de un violín rompiéndose bajo presión. Namur se congeló. Su expresión se distorsionó, primero por la incredulidad, luego por una comprensión tan abrupta que sintió que le arrancaba la piel del alma. «¿Qué?» murmuró con los ojos abiertos. «¿Tiberión?» El nombre cayó como un martillo en su conciencia. «Tiberión, Anma». El humano. El mismo que había masacrado a miles en la isla como insectos. El mismo que ahora se encontraba en el centro de cada conflicto. El mismo al que el rey Neptuno temía, y el mismo que, en ese preciso instante, tenía a Charlie bajo su control. «¡Maldita sea!», gritó, llevándose las manos a la cabeza como si quisiera arrancarse los pensamientos de la cabeza. «Esto está mal. Ese cabrón está violando a Charlie». No había otra forma de interpretarlo. No con esos sonidos. No con ese tono. Y entonces, algo se rompió dentro de él. Ya no era dolor. Era furia. Una furia tan inmensa, tan salvaje, que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. El amor se convirtió en rabia. La devoción en sed de justicia. El deseo en odio. «Maldita seas, Tiberión». Y de inmediato. Auge con una patada devastadora, arrojó todo su cuerpo contra la puerta. Lo hizo estallar en 1000 astillas de un solo golpe. Todo el armazón cedió con un crujido. En el interior, bajo una luz tenue, el aire olía a sexo crudo. Todo se sentía denso, saturado de un calor húmedo que parecía irradiar directamente de las paredes, y la habitación ahora parecía haber perdido toda elegancia, como si algo invisible la hubiera contaminado. Tiberión Anma ya no estaba en la cama cuando la puerta explotó. Lo había dejado atrás, de pie junto a la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho desnudo, la columna recta como un pilar de hierro y un rostro completamente desprovisto de miedo. Llevaba únicamente un par de calzoncillos blancos, hechos de tela fina y estirada, incapaces de ocultar el monstruoso y antinatural bulto entre sus piernas. Su cuerpo en sí mismo era una aberración física. Músculos definidos al límite, como esculpidos por los dioses. Sus abdominales, pecho, brazos, todo desprendía un poder abrumador. Sus venas trazaban gruesos surcos sobre su piel, como si lo que fluyera por ellas no fuera sangre, sino esteroides. Y lo más aterrador fue lo que no se podía ver, porque ahora, su interpretación de Yujiro Anma había alcanzado el 40%. La violenta iniciación sexual que acababa de completar con Charlie fue solo un acto carnal. Fue un paso crucial en la simulación completa del monstruo que estaba encarnando. Sistema de integración, avance 40% talentos base. 450 más 50 fuerza base. 5100 más 2000 resistencia base. 5100 más 2000 velocidad base. 5100 más 2000 densidad muscular base. 5100 más 2000 habilidades de combate de Yujiro Anma. Maestría al 40%. Y ahora, además de todo, había activado una habilidad única. El cerebro demoníaco.
El cerebro demonio amplificó las facultades físicas y mentales. Una capacidad que iba mucho más allá de pensar más rápido. Le permitía sentir y predecir el campo de batalla con la fría precisión de un soldado endurecido por la guerra. Tenía innumerables habilidades que podía explotar con el cerebro demoníaco activado, pero por ahora, solo necesitaba las básicas. Plasticidad motora instantánea, hipercognición táctica y, la más letal de todas, visualización hiperreal. En pocas palabras, Tiberión ya podía imitar cualquier técnica que viera, simular múltiples escenarios de combate y predecir con precisión matemática el resultado más eficiente. No era solo fuerza. Fue un cálculo. Fue una previsión. Era un depredador que ya había luchado miles de veces dentro de su propia mente, y siempre había ganado. De hecho, ya había simulado la pelea con Namur. Él lo había previsto todo. Y el final inevitable. Namur, muerto por sus manos. Bastardo. Rugió Namur, irrumpiendo como una tormenta. ¿Y eres ese Tiberión Anma? Pero la pregunta no obtuvo respuesta inmediata. Porque en cuanto cruzó la puerta, su mirada se dirigió automáticamente a la cama. Y entonces lo vio. Su mundo se derrumbó. En medio de una cama destrozada, con las sábanas hechas jirones, Shirley estaba sentada, desnuda bajo una sábana blanca que apenas le cubría el cuerpo. Su temblorosa cola de tiburón estaba enroscada contra su torso, y se aferraba a ella con ambos brazos, como si necesitara sujetarse a algo para no desmoronarse por completo. Su espalda estaba encorvada, sus hombros caídos, su barbilla temblaba y su rostro era un desastre. Las lágrimas brotaron de sus ojos en cascada, como si nunca fueran a detenerse. Su boca estaba completamente abierta, pero no salió ningún sonido. Ella gritaba en silencio. Un grito que solo podían hacer desde lo más profundo del alma, donde ya no quedaban palabras, ni resistencia, ni voluntad. Fue puro dolor. Una tristeza tan intensa que parecía devorar la luz de la habitación, atenuando cada color. Ni siquiera levantó la vista. No notó la puerta rota. No registró la presencia de Namur. Ella simplemente estaba allí, rota. Una mujer que lo había perdido todo y que, en el fondo, ya no sabía si seguía viva. Namur no pudo contenerse. Al ver el cuerpo encogido de su amada, su estado de absoluto shock, sus ojos empapados de lágrimas y su grito silencioso clavado como una lanza. Invisible en medio de la habitación, algo dentro de él se hizo añicos para siempre. Fue un colapso emocional que arrasó con todo rastro de razón. La rabia se mezcló con la impotencia, la vergüenza con la desesperación, y lo único que quedó en pie fue una furia tan pura que pareció consumir el oxígeno a su alrededor. Sus músculos se expandieron a la vez, como si todo su cuerpo quisiera romper sus límites en un instante. La tensión en sus fibras era visible bajo la piel. Las venas se hinchaban, sus dientes de tiburón se apretaban con fuerza, y sus ojos se tornaron de un rojo carmesí abrasador, como si una llama se hubiera encendido en lo más profundo de su alma. «Maldito bastardo. Te voy a matar». Rugió, haciendo temblar las paredes del edificio. «Te voy a destrozar pedazo a pedazo, hasta que no quede de ti nada más que una mancha en el suelo». Con un grito de guerra, todo su brazo fue cubierto con haki de armamento, ennegreciendo su brazo derecho, y lanzó un puñetazo directo a Eble. O uno a Tiberión. Pero el Anma ni siquiera se inmutó. Él ya lo había visualizado todo. Su mente, ahora gobernada por el cerebro demoníaco, le había mostrado este momento 1000 veces. Ya conocía la trayectoria exacta del puñetazo, el peso que lo impulsaba, el ritmo cardíaco del Gyojin, el ángulo de sus caderas, el impulso de sus pies. Todo estaba calculado. Medido. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. No era una sonrisa burlona. Era la sonrisa de una bestia que ya saboreaba la sangre antes de devorarla. Su cabello rojo se disparó hacia arriba con una fuerza invisible, como si una presión explosiva se elevara desde adentro. La energía que lo rodeaba era tan densa que parecía tangible, como si su cuerpo emitiera su propia gravedad. En un abrir y cerrar de ojos, se movió. En una fracción de segundo, antes de que el puñetazo de Namur llegara a su rostro, Tiberión levantó ambos brazos y golpeó los costados de la cabeza de Namur en un golpe sincronizado. La velocidad del movimiento superó con creces la del sonido. ¡Guau! Gritó Namur, y la sangre brotó de su boca al instante. Su cuerpo se sacudió como si le hubiera impactado un rayo desde dentro. Su brazo se detuvo en seco a escasos centímetros del rostro de Anma. La fuerza de su puñetazo se desvaneció como el humo de una vela apagada. «Cucú». Tartamudeó, con los ojos abiertos por la sorpresa. Su mente no podía procesarlo. No entendía. ¿Cómo fue posible que lo bloqueara de esa manera? ¿Cómo podía moverse con tanta velocidad y precisión? Su visión se nubló.
La luz en sus pupilas empezó a dispersarse como tinta disolviéndose en agua. Pero entonces, el rugido regresó, desde lo más profundo de su alma. ¡No! Gritó, impulsado por la desesperación. Aunque muera, te lo haré pagar caro, bestia asquerosa. Si iba a caer, no lo haría sin luchar. Abrió la mandíbula de par en par, revelando varias hileras de dientes de tiburón, cerrados como sierras, tan fuertes como para partir una espada por la mitad. Y sin dudarlo, se abalanzó sobre el brazo de Tiberión. Iba a destrozarlo. Arrancarlo. Pero no lo logró. Porque el instante antes de que sus colmillos tocaran la piel, Tiberión se movió de nuevo. Dio un paso adelante y con ambas manos golpeó nuevamente los costados de la cabeza de Namur, aunque el choque no fue como antes. Fue más profundo, como si el sonido hubiera resonado dentro del cráneo de Namur, rompiendo cosas que no se regeneran, dañando tejidos que no sanan. La mandíbula de Namur se cerró con fuerza. Su mordida fue incompleta. Su cuerpo se balanceó como una torre descentrada. Y entonces, la sangre brotó a borbotones de todos sus orificios. Ojos, nariz, boca y las 6 branquias de su cuello. La luz en sus pupilas se desvaneció. No cayó con un grito. Cayó en silencio. Como aquellos que, aun dándolo todo, nunca tuvieron una oportunidad. Namur, comandante de la 8ª división de los piratas de Barba Blanca, murió de pie, con la furia aún grabada en su rostro, pero con el corazón destrozado. Fuera de la sala, los empleados permanecieron congelados, con los rostros pálidos y las pupilas dilatadas por el terror. Varios de ellos se taparon la boca con ambas manos, mientras otros se aferraron a las paredes o al mostrador. Querían gritar. Querían correr. Algunos sintieron la necesidad de soltar un grito desde lo más profundo de sus gargantas, pero no les salía el aire. Simplemente temblaban. Namur estaba muerto. El comandante de la 8ª división de los piratas de Barba Blanca. Y el responsable, Tiberión Anma, estaba ahora mismo en esa misma habitación. Dentro reinaba el silencio. Tiberión, después de ver el cuerpo de Namur finalmente desplomarse en el suelo, caminó hacia la cama lentamente, sin prisa. Su cabello todavía estaba ligeramente erizado por la oleada de energía anterior, su respiración era tranquila, como si todo lo que había sucedido hubiera sido simplemente una formalidad inevitable. Se agachó junto a la cama, recogió los pantalones que había dejado en la silla cercana, se los puso y luego se echó la camisa al hombro. La habitación estaba impregnada de sus feromonas, pero sus pasos eran silenciosos. Y luego, habló. De ahora en adelante, eres mi mujer, Charlie. Pase lo que pase, pasen los problemas que tengas, siempre puedes contar conmigo. Su tono no era autoritario. Era amable, casi humano. Era el tono de alguien que, tras haber tomado por la fuerza, sentía una necesidad irracional de ofrecer refugio. Porque por mucho que interpretara el papel de Yujiro Anma, había límites que no podía alcanzar. Había tenido a Charlie. Había cruzado esa línea. Había cumplido con lo que el sistema le exigía para avanzar en la interpretación. Pero no podía tratarla como una simple herramienta. Su pequeño corazón no lo permitiría. Y ese pequeño gesto, esa pausa en su frialdad, lo cambió todo. Lo supo al instante. Jamás alcanzaría una fidelidad del 100% en la representación de Yujiro. Porque Tiberión, por mucho que lo intentara, no era un monstruo sin emociones. Y aunque sabía que eso le pondría un techo, también comprendió que lo que ya tenía era más que suficiente. No solo había despertado el cerebro demoníaco. Su talento en todos los ámbitos había ascendido a 500. Y sus golpes ahora podían alcanzar hasta 20.000 toneladas de fuerza. También podría simular batallas en cualquier momento. Con ese talento y habilidad, no había nadie a quien no pudiera vencer, ninguna técnica que no pudiera descifrar. Además, con su talento mejorado y dominio completo de todas las artes marciales y técnicas de combate de Yujiro, con un dominio del 404 en este nivel, por ejemplo, Rokushiki, no necesitaba que nadie se los enseñara. La teoría por sí sola le bastaba para dominarlos. Se podría decir que, en términos de combate cuerpo a cuerpo cero, no había nadie en este mundo capaz de enseñarle nada. Las artes marciales, técnicas de combate y habilidades que ahora poseía eran tan numerosas que resultaba abrumador. Con esta base actual, enfrentarse a los más fuertes de este mundo, no planteaba ningún problema. Charlie seguía llorando, sus lágrimas eran interminables, pero ningún sonido salía de ella. Una pena que brotaba de su alma como un río desbordado, desbordante, imparable, pero sin fuerzas para gritar. La sábana que se aferraba a su cuerpo se sentía como una segunda Pound Load Up, Read Offline. En ese momento, su mente flotaba en un lugar extraño. El caos de sus emociones no le permitía pensar con claridad.
Por un instante, solo uno, se preguntó qué sentido tenía seguir resistiéndose, qué más podía hacer. Su cuerpo, su dignidad, sus emociones, todo había sido invadido. Y aún así. Cuando ella lo miró, algo dentro de ella se agitó. Odiaba profundamente a ese hombre. Lo despreciaba. Lo rechazaba con cada fibra de su ser. Lo aborrecía por lo que le había hecho, por el dolor, la humillación. También por haber matado a Namur sin dudarlo. Pero ella no podía negar eso, sentía una extraña tensión en su interior cuando lo miraba. No era miedo. Era algo más complicado, confuso. Una mezcla de magnetismo, rechazo y atracción primaria. Y lo peor era que su cuerpo no reaccionaba como debía. Esa sensación interna, caliente, incómoda, como si una parte de ella reaccionara a su olor, a su presencia, a su tono de voz, la estaba volviendo loca. Y justo en ese momento, se acercó de nuevo. Tiberión se inclinó brevemente y le habló en voz baja. Y esas pocas palabras, ese gesto aparentemente pequeño, lograron lo impensable. La tormenta en su pecho se calmó, aunque solo fuera por un instante. No la sanó. Pero le dio una tregua. Porque, aunque lo odiaba, ese monstruo aún tenía la capacidad de demostrar responsabilidad. No la abandonó como a un objeto usado. Eso, por pequeño que fuera, marcó la diferencia. Pero eso no significaba que ella pudiera perdonarlo. Ahora no. Quizás nunca. Tiberión, al ver que Xiarli no respondía, se quedó allí mirándola en silencio un instante. Su rostro no mostraba culpa ni remordimiento, pero sus ojos, aunque solo fuera por un instante, revelaron algo más humano. Algo que ni siquiera él mismo parecía comprender del todo. Suspiró sin hacer ruido. Y sin decir nada más se dio la vuelta. Antes de irse, le dejó una última frase. Tranquila por ahora. Te veré de nuevo en unos días. Luego caminó hacia el cuerpo de Namur, todavía tendido en el suelo. Se agachó, lo agarró por una pierna y lo arrastró como si fuera un saco de patatas. El sonido del cuerpo al raspar el suelo resonó por todo el café. Al salir el silencio era absoluto. Los empleados se hicieron a un lado. Nadie se atrevió a decir palabra. Algunos apenas podían mantenerse en pie, y otros luchaban contra las náuseas. Pero nadie se movió. Tiberión caminaba lentamente, sin ocultar nada. Su torso desnudo y sus pasos firmes por la calle, eran una declaración. Un mensaje que no necesitaba ser pronunciado. La gente que lo vio pasar se quedó paralizada. Algunos retrocedieron. Instintivamente, otros se taparon la boca con horror. Dios mío. Susurró alguien, ese es el cuerpo de Namur. ¿Está realmente muerto? SHHH. Cállate. No me mires. Es Lord Tiberión. Ese tipo ni siquiera se toma en serio al mismísimo Barba Blanca. Lo mató. Mató a Namur, el comandante de la 8ª división. Y lo arrastra como si fuera basura. Esto se va a poner feo. Namur no vino solo. Estaba con Jozu el Diamante, el verdadero capitán de la 3ª división. Dios mío. Si Jozu se entera de esto, se desatará el infierno. Capítulo 13. Dentro del imponente y radiante palacio Rjugu, un silencio abrupto explotó en el momento en que Tiberión Anma irrumpió por las puertas principales, entrando con pasos pesados y una mirada indiferente, como si todo en ese lugar no valiera más que la tierra bajo sus pies. En su mano, arrastró el cadáver de Namur, el comandante de la 8ª división de los piratas de Barba Blanca, y lo dejó caer con desdén en el centro del gran salón, dejando que el cuerpo sin vida se estrellara contra el suelo. El impacto no fue solo físico, fue simbólico. Desde lo alto del trono, el rey Neptuno, sus 3 hijos y los ministros de la izquierda y la derecha miraban con los ojos abiertos, completamente aterrorizados, incapaces de pronunciar palabra. La sangre desapareció de sus rostros. Pero los primeros en reaccionar no fueron la familia real, sino los hombres de Barba Blanca. En cuestión de segundos, Jozu, el capitán de la 3ª división, dio un paso adelante con una expresión llena de dolor, rabia y un deseo incontrolable de matar. A su lado, los miembros de la 3ª y 8ª divisiones desataron una intención asesina tan densa que hizo que el aire se sintiera espeso como el agua, y los más débiles que estaban cerca sintieron náuseas solo por estar cerca. Las espadas se desenvainaron y los rifles se alzaron al unísono. Tiberión estaba rodeado por docenas de piratas listos para abalanzarse sobre él con una sed de venganza casi palpable. Uno de los subordinados de Namur, con los ojos vidriosos y la voz quebrada, dio un paso adelante, señalando desesperadamente. «Capitán Jozu», gritó. «El capitán Namur ha muerto. Ese bastardo lo mató. Se llevó a nuestro líder, a nuestro hermano». Jozu apretó los dientes con tanta fuerza que le crujió la mandíbula.
Aunque su furia era inmensa, levantó una mano, indicando a sus hombres que no actuaran precipitadamente. Sabía que actuar por impulso podía ser costoso, incluso en un momento como este. El enemigo que tenían delante era desconocido y, claramente, extraordinario. Sin embargo, la razón solo duró unos segundos. Cuando sus ojos volvieron a posarse en el cuerpo sin vida de Namur, su hermano, algo dentro de él se derrumbó. Una parte de su alma estalló, y sin decir otra palabra, cargó hacia adelante con tanta fuerza que el suelo se quebró bajo sus pasos, rugiendo como una bestia enjaulada. «Maldito seas. ¿Cómo te atreves a matar a Namur?» De un solo salto, cruzó la distancia entre él y Tiberión y lanzó un puñetazo colosal. Pero Tiberión no se movió. No se defendió ni esquivó. Él simplemente levantó su brazo derecho y atrapó el puño gigantesco de Jozu con una mano, como si acabara de atrapar una piedra arrojada por un niño. Todo el salón cayó en un silencio atónito. El puño de Jozu fue detenido completamente por la palma desnuda de un humano. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Tiberión, una sonrisa siniestra, llena de una extraña emoción que rayaba en la excitación. «He oído hablar de ti», dijo en voz baja. «El famoso hombre diamante, usuario de la fruta Kira Kira, de tipo paramecía». Y entonces, sus ojos brillaron con una chispa salvaje. «Me pregunto, con una fuerza de agarre de 3000 toneladas, ¿puedo romperte el puño?» Con esas palabras, su brazo comenzó a tensarse. No era solo fuerza bruta. Era técnica. Era un control completo sobre cada microfibrilla de músculo, el dominio de sus tendones, de las conexiones entre hueso y carne, de los puntos de presión exactos para multiplicar su fuerza hasta niveles absurdos. El poder de Yujiro Anma, en su forma más pura. Y lo desató. Desde la palma de su mano, pasando por su codo, por su espalda y hasta el centro de su abdomen, cientos de músculos se contrajeron en una secuencia perfecta, canalizando todo ese poder en un único punto. El agarre cuando Jozu sintió que el aura de Tiberión cambiaba radicalmente, como una presencia aún más monstruosa, que despertaba dentro de un cuerpo ya aberrante, algo dentro de él se encendió. El hombre que estaba delante de él no estaba bromeando. Su puño, aunque mucho más grande, todavía se sentía atrapado en la mano de Tiberión, y estaba siendo apretado tan fuerte que, por un momento, sintió que sus huesos se crujían. Y aún así, se obligó a mantener la calma. Como usuario de la fruta Kira Kira de tipo paramecía, conocida como diamante, era famoso en todo el mundo por su defensa casi invencible. Confiado, con una sonrisa desdeñosa, escutió con arrogancia. «HMPH. Ridículo. ¿De verdad crees que con tu fuerza de agarre puedes romperme el puño? ¿Quién demonios te crees que eres?» Con un pensamiento, cubrió todo su brazo, desde el hombro hasta las puntas de los dedos, con una densa y brillante capa de diamante puro. Pero a Tiberión no le importó en lo más mínimo ese cambio. De hecho, su sonrisa solo se hizo más emocionada. Y luego apretó más fuerte. Su fuerza de agarre aumentó repentinamente a 2000 toneladas, enfocada con precisión a través de la contracción afinada de sus músculos. En lugar de dispersarse, esa energía se concentró y se canalizó a través de sus dedos, tendones y articulaciones como un terremoto localizado dirigido a un solo punto. El puño de Jozu. ¿Y qué? Gruñó Jozu, sintiendo una vibración desconocida. Al instante siguiente, el crujido se hizo inconfundible. El diamante comenzó a fracturarse. Al principio, fisuras microscópicas. Luego, líneas visibles que se extendían como telarañas. El indestructible brazo de diamante del comandante de la tercera división, se estaba rompiendo. Algo inédito. Y esto ocurrió bajo la mano desnuda de un humano. Los piratas que los rodeaban estaban petrificados. Nadie podía creer lo que veían. Sus expresiones pasaron del asombro al terror en cuestión de segundos. Ni hablar. Está rompiendo un diamante con la mano. Esto es una locura. Ni siquiera los almirantes habían logrado herir al capitán Jozu de esta manera. ¿Quién carajo es este tipo? Pero la presión no cesó. Y por la forma en que los músculos del brazo de Tiberión se tensaban, como si estuvieran a punto de explotar, esa ni siquiera era su fuerza máxima. Y Jozu se dio cuenta al instante. Y capitán, deje de jugar. Acabemos con él primero. Gritó uno de sus subordinados, ya al borde del pánico. Eso es exactamente lo que iba a hacer. Rugió Jozu, liberando toda su energía mientras levantaba el otro brazo. Lo levantó con intenciones asesinas y lo cubrió también de diamante. Pero esta vez, le añadió una capa oscura. Aquí de armamento. Pero Tiberión ya conocía todos sus movimientos. Antes de que Jozu pudiera completar el movimiento, la mano que aún lo sostenía explotó con fuerza. Su fuerza de agarre aumentó a 3000 toneladas.
Una fuerza tan densa, tan concentrada, tan letalmente enfocada que ya no solo amenazaba con romper el diamante. Estaba a punto de convertirlo en polvo. ¡Ah! Hozu gritó de dolor, sintiendo que todo su brazo comenzaba a deformarse bajo una presión para la que no estaba preparado. A pesar del dolor extremo que lo desgarraba, no se rindió. Apretó los dientes, ignoró la agonía y con su brazo libre ahora, completamente cargado con Haki de armamento y reforzado por su fruta del diablo, lanzó un puñetazo directo a la mejilla izquierda de Tiberión, lanzando todo el peso de su cuerpo. La velocidad del golpe fue extrema, con una fuerza acumulada capaz de pulverizar un barco. Sin embargo, justo antes del impacto, Tiberión soltó el otro brazo e inclinó ligeramente la cabeza, esquivando el ataque con absoluta facilidad, como si hubiera previsto el movimiento mucho antes. Aún así, sintiendo el aire cortado por el puñetazo que le rozó la mejilla, sonrió. En su interior, reconoció que el golpe tenía fuerza. Pero también supo, en ese instante, que no era suficiente. Hozu retrocedió, retirando el brazo. Su rostro, contraído por la rabia, apenas podía ocultar el dolor que lo recorría. Si no hubiera reforzado su puño con Haki en el último momento, ese brazo habría quedado completamente destrozado durante el agarre anterior. Muy bien, gruñó con los dientes apretados, con un poder explosivo tan descomunal como el tuyo, no me extraña que Namur cayera. Pero por matarlo, te juro que pase lo que pase hoy, morirás. Su torso se endureció por completo, cubierto de diamante desde el cuello hasta la cintura, y desde los hombros hasta las muñecas, sus brazos estaban revestidos de una doble capa de Haki de armamento, tan denso que pulsaba con ondas negras. Estaba usando todo lo que tenía. Iba a por todas. Tiberión, por su parte, permaneció quieto. Y luego activó el cerebro demoníaco. En ese instante, el mundo se detuvo. Todo a su alrededor, la tensión en los músculos de Hozu, los gritos, el temblor del suelo, el movimiento del aire, incluso los latidos del corazón de los demás, parecía entrar en cámara lenta. Desde su perspectiva, cada segundo se alargaba hasta la Eounloada, permitiéndole analizarlo todo. Ahora, su mente se dividió en múltiples ramas de pensamiento simultáneo. Mientras un sector analizaba los movimientos articulares de Hozu, cómo se distribuía su peso entre las piernas para lanzar el siguiente ataque, otro calculaba la trayectoria más probable de sus puños, basándose en microgestos en sus hombros, cuello y caderas. Un tercer proceso ya estaba evaluando todo el campo de batalla. Obstáculos, presencias hostiles, rutas de escape, puntos de impacto, presiones del viento. Y además de todo eso, se inició una simulación de combate completa. En menos de medio segundo, Tiberión ejecutó más de 10.000 simulaciones tácticas completas, cada una con posibles variaciones en la reacción, defensa y respuesta ofensiva de Hozu. Los analizó, descartó los ineficientes, refinó los viables y sintetizó la línea de acción perfecta. Probabilidad de victoria: 100%. Regresó al presente. Y no sintió ninguna emoción. Solo una certeza. Hozu estaba condenado desde el principio. Hozu cargó con todo. Cada uno de sus puñetazos era aterrador. Cada golpe desataba ondas de choque que hacían temblar el palacio. En términos de combate físico puro, Hozu era un monstruo. Uno de los más duros del mundo. Pero frente a Tiberión Anma, la diferencia era abismal. Porque si la lucha se decidía en cuerpo a cuerpo, Tiberión era el más fuerte. No entre ellos. Del mundo. Y lo demostró sin técnicas llamativas. Él no usó Haki. No reveló ninguna habilidad de la fruta del diablo. Él no se defendió. Simplemente se mantuvo firme, dejando que los ataques lo golpearan directamente, y activó su habilidad definitiva de dispersión de impacto. Xiaoli defensivo. En el momento exacto del impacto, Tiberión contraería, expandiría o liberaría fibras musculares específicas, redistribuyendo la energía de cada golpe antes de que pudiera dañarlo. En apenas unas cuantas respiraciones, recibió más de 80 golpes de Hozu, cada uno a quemarropa. Y aunque cada uno de esos 80 golpes tenía fuerza suficiente para destruir más de 10 montañas, ni uno solo logró lastimarlo. Porque al entrar en contacto, la fuerza se redirigía, se absorbía o su daño se dispersaba en zonas no letales, como si su cuerpo fuera una pared flexible e indestructible. Los piratas que rodeaban la escena apenas podían comprender lo que sucedía ante sus ojos. La velocidad con la que los puños de su capitán se dirigían hacia Tiberión era tan extrema que muchos solo podían ver destellos. Y, sin embargo, algunos de los mayores, aquellos con una percepción más aguda o entrenamiento en Haki de observación, notaron lo imposible. ¿Qué demonios pasa?, murmuró uno con los ojos abiertos. Los golpes del capitán Hozu son absolutamente monstruosos, pero no le están afectando como deberían. Y lo estoy viendo.
exclamó otro, aún sin comprender. Su cuerpo hago cada golpe, pero no se dobla, no sangra. ¿Qué es ese tipo? ¿Tiene alguna fruta del diablo especial? Otro gritó, moviendo la cabeza con incredulidad. Imposible. El haki de armamento causa daño real. Ni siquiera los Logia pueden ignorarlo. Y esto no tiene sentido. Incluso Jozu, en medio de su frenético ataque, empezó a notarlo. Con cada golpe, sentía que su fuerza se desvanecía al impactar contra el cuerpo de Tiberión, como si su poder simplemente se disolviera al tocarlo. ¿Qué demonios es esto? Pensó con el ceño fruncido. Ni siquiera intenta bloquearlo, ¿cómo puede hacer que mi fuerza desaparezca? Hasta que finalmente lo entendió. Entonces este es el poder del Haki, Pero antes de que pudiera procesarlo completamente, Tiberión se quedó completamente quieto. Duró solo un segundo. Pero en ese segundo, todo cambió. Su presencia transformó. Una nueva y abrumadora energía comenzó a emanar de su cuerpo como una ola invisible de presión que recorrió todo el salón. Los más sensibles sintieron que el aire se hacía más pesado. Era Haki. No era un Haki cualquiera. Era una manifestación más pura y salvaje del Haki de armamento. Jozu se quedó paralizado. Su expresión cambió al instante. Retrocedió de un salto, conteniendo la respiración, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Qué? Murmuró, apenas capaz de comprenderlo. Lo que estaba presenciando, era imposible. El hombre que tenía delante, que ya había matado a Namor y recibido 80 golpes sin siquiera parpadear, acababa de despertar el haki de armamento en medio de la batalla. ¿Solo por pelear con él? ¿En cuestión de segundos? Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es este? Jozu maldijo por dentro. No podía aceptar lo que veía. Tiberión no solo poseía una fuerza física absurda, sino que también tenía una velocidad de aprendizaje aterradora. Su cuerpo era una aberración, sí, pero su mente, era aún peor. Y en ese instante, Tiberión se movió. Simplemente activó a Soru, desapareciendo de su posición en un instante, dejando una explosión a su paso. Cuando Jozu lo localizó nuevamente, ya era demasiado tarde. Tiberión estaba frente a él. Y sin mostrar ninguna emoción, lanzó un puñetazo casual, directo al pecho. Auge. Jozu apenas logró cruzar los brazos a tiempo para defenderse, pero el impacto lo envolvió como una avalancha. Su cuerpo salió disparado como un proyectil, atravesando muro tras muro del palacio, destruyendo columnas y todo a su paso. Voló más de 500 metros antes de estrellarse violentamente entre los escombros. Jeega. Tosió sangre al instante y el sabor metálico le quemó la lengua. Con la espalda arqueada por el impacto y las costillas a punto de colapsar, se arrastró fuera de las piedras rotas, tambaleándose y con la respiración entrecortada. El diamante que le cubría el pecho estaba agrietado. Fracturas enormes lo recorrían como telarañas. Y no era honor el desgaste, sino por la fuerza reado Fline maldita sea, murmuró entre dientes. ¿Este es el tipo de daño que puede causar alguien que acaba de aprender a usar Haki? Pero él ya sabía la respuesta. Porque lo que sentía de ese cuerpo monstruoso frente a él no era un simple despertar. Fue talento, brillantez y maestría absoluta. El haki de armamento que emanaba de Tiberión era solo la superficie. Debajo de ello se encontraban esas extrañas habilidades marciales, la precisión en los movimientos, la capacidad de aprendizaje y, sobre todo, un talento natural tan abrumador que parecía injusto que un ser así pudiera existir. Tiberión parecía haber nacido para ser una criatura perfecta de la guerra. Y por primera vez en años, Jozu sintió el aliento de la muerte. Dentro del palacio. El impacto del último golpe de Tiberión aún resonaba en las murallas, y el polvo suspendido en el aire apenas comenzaba a asentarse. Pero los hombres de Barba Blanca, leales a su capitán caído y a la voluntad de su división, no se retiraron. Uno tras otro, avanzaron sin vacilar, rugiendo de coraje, impulsados hacia la muerte por el peso de su lealtad. Algunos ya sabían que no tenían ninguna posibilidad, pero aún así, Tiberión ni siquiera parpadeó, eran simples insectos. Con movimientos mínimos, una pierna que giraba, una palmada en el estómago, un codazo que destrozaba la mandíbula, 5 cuerpos salieron, volando a la vez. En menos de 10 segundos, una docena de piratas yacían sin vida en el suelo. Y entonces, el silencio se llenó con un pulso que todos oyeron. No lo hagas, no lo hagas. Cada paso que daba Tiberión producía ese ritmo, profundo y resonante, como si surgiera de las entrañas de la tierra. No se movía rápido, pero su avance era inexorable, como si el espacio mismo se doblara ante él. Y con cada pulso, el aire se volvía más denso, comprimiéndose aún más, aplastando la voluntad de quienes aún se atrevían a empuñar sus armas. Jozu, jadeando, con el torso crujido, se irguió, reuniendo sus últimas fuerzas.
giró sobre sí mismo y levantó un fragmento colosal de la rueda de la fortuna arrancada del suelo, arrojándoselo a Tiberión con un último grito de resistencia. El acero voló, arrastrando viento y sombras consigo, pero los tambores no se detuvieron. No lo hagas. No lo hagas. Tiberión reforzó su brazo derecho con una capa gruesa de aquí de armamento, que chispeó al envolverse alrededor de sus nudillos. Cuando el fragmento estaba a solo una palma de su cara, desató un solo puñetazo. Auge. La rueda se hizo añicos en cientos de vetas metálicas que estallaron como cristales bajo un trueno. Y antes de que los fragmentos siquiera tocaran el suelo, Tiberión desapareció de su sitio. Los tambores cambiaron de ritmo, encadenándose en un redoble frenético. Dodododododododo, un destello, un estallido. Y mientras los fragmentos caían con un sonido mortal, un brazo también cayó. El de Jozu, limpiamente cortado del hombro, empapado en sangre oscura. Jozu permaneció de pie, viendo cómo su propia carne se separaba de su cuerpo, incapaz de comprender el preciso instante en que Tiberión lo había alcanzado. El frío del vacío le subió por la columna como un manto de hielo. Sus labios temblaban, pero ningún sonido podía atravesar el opresivo redoble de los tambores, aquellos latidos que no celebraban la libertad, sino que proclamaban que toda voluntad había sido aplastada por el poder de un solo hombre. Capítulo 14. Felicidades, anfitrión. Has derrotado a Diamante Jozu. El nivel de interpretación de Yujiro Hanma ha aumentado un 1%. El nivel actual de interpretación del personaje es del 41%. Todos los atributos personales han aumentado en un 1%. Le arrancó el brazo a Jozu en un instante. De repente el sistema sonó en su mente. Pero no sintió nada. Ya no le interesaba luchar contra alguien que ya había sido derrotado. Jozu lo había dado top 0, y aún así, no había sido suficiente. Como si nada hubiera pasado, se dio la vuelta con absoluta indiferencia y comenzó a caminar de regreso al palacio, dejando atrás a un Jozu arrodillado, cubierto de sangre, incapaz siquiera de mantenerse en pie con dignidad. Jozu levantó la vista. Su brazo amputado aún sangraba, su cuerpo temblaba y su respiración era irregular. Quería gritar, pero su voluntad estaba quebrantada. En sus ojos, aún llenos de rabia, ya se escondía un miedo genuino. Ese hombre que se alejaba con tanta calma. Podría matarlo en cualquier momento. Y la única razón por la que no lo hizo fue porque ni siquiera valía la pena. Apretando los dientes, Jozu contuvo un grito de frustración y, con su orgullo hecho pedazos, reunió lo que quedaba de su escuadrón, recogió el cuerpo sin vida de Namur y abandonó la isla Gyojin sin mirar atrás. Dentro del salón principal, el silencio era absoluto. Neptuno, sus 3 hijos y los 2 ministros no se habían movido ni un centímetro. Solo cuando vieron reaparecer a Tiberión pudieron, finalmente exhalar el aliento que habían estado conteniendo durante minutos. Estaban empapados en sudor. Y aún así, Tiberión no les dedicó ni una sola mirada. No dijo ni una palabra. Simplemente caminó por el pasillo como si fueran invisibles. Cuando desapareció por uno de los pasillos laterales, todos dejaron escapar un suspiro. Padre. Murmuró Fukaboshi. ¿Qué vamos a hacer ahora? El humano mandó a Jozu a volar cientos de metros de un solo golpe. Añadió Ryuboshi, todavía temblando. Incluso le arrancó el brazo. Y lo peor es que Jozu ni siquiera intentó defenderse. ¿Eso no significa que Shirahoshi realmente va a terminar casándose con Tiberión? Preguntó Mamboshi, aún sin poder creerlo. Neptuno cerró los ojos y apretó los puños. ¿Quién habría imaginado que este hombre poseía un poder tan abrumador? Dijo con resignación. Incluso se atrevió a matar a un comandante de los piratas de Barba Blanca. Actuó como si no le tuviera el más mínimo respeto. El ministro de Derecha habló con cautela. Su Majestad, no se preocupe. Por lo que tengo entendido, la tripulación de Barba Blanca es conocida por su lealtad emocional. Su capitán trata a sus subordinados como si fueran sus propios hijos, y rara vez deja pasar ofensas como esta. Sí, añadió el ministro de Izquierda. Aunque perder un brazo no justifique una venganza directa, el asesinato de Namur es otra cosa. En mi opinión, Barba Blanca sin duda vendrá en busca de venganza. Neptuno asintió lentamente. Eso espero. Porque si Barba Blanca no hace nada, nadie más podrá detenerlo. Hubo un breve silencio antes de que añadiera. Si los piratas de Barba Blanca logran someter a Tiberión Hanma, los recompensaré personalmente con una gran suma de dinero. Sus palabras fueron claras. Ya no se trataba de política ni diplomacia. Era un asunto personal. Porque en su corazón su hija era lo más preciado que tenía. En los días que siguieron. El nombre Tiberión Hanma no solo se susurró dentro del palacio.
resonó en toda la isla. Todo el mundo hablaba de él. Y aunque muchos hablaban con respeto, otros hablaban con miedo. Y algunos, incluso, con fascinación. Jejeje. Mató a uno de los comandantes de Barba Blanca. Y no a cualquiera. Sino a Namur, el capitán de la 8ª división. Y eso no es todo. Le arrancó el brazo a Jozu el diamante y lo lanzó a volar medio kilómetro. Ese humano no solo está loco, está maldito. Y es precisamente por eso que esto no acabará bien. Por muy fuerte que sea este Tiberión. Mató a uno de los hijos de Barba Blanca. ¿De verdad crees que el viejo se quedará de brazos cruzados? Exactamente. Incluso si aplastara a Jozu, ¿cómo se enfrentaría él solo a toda la flota de Barba Blanca? Dicen que hay casi 1000 hombres, sin contar a sus aliados, y más de 30 barcos enormes en la flota principal. Y eso sin mencionar al mismísimo Barba Blanca. El emperador capaz de destruir islas de un solo golpe. Uno de los hombres más cercanos al rey pirata. Y cuidado, porque entre sus subordinados hay capitanes aún más letales que Jozu. Phoenix Marco, hace el puño de fuego. Dentro del Mermaid Café, el aire estaba calentado con las mismas conversaciones resonando en toda la isla. Algunos lo describieron como un héroe. Otros, como un demonio despiadado que pronto desataría una guerra incontenible. Pero todos, absolutamente todos, lo nombraron con temor y admiración. Shirley, desde su habitación, escuchaba involuntariamente pero con atención. Cada palabra llegaba a sus oídos, quisiera o no. Sentada en su cojín, no pudo evitar sentir cómo esas voces la rodeaban, obligándola a revivir todo. Su expresión era fría. Pero sus ojos estaban llenos de contradicción. Ella no entendía lo que le estaba pasando. Ese hombre la había forzado. La había sometido. La había quebrantado de una manera que ella jamás pensó que alguien pudiera. Su cuerpo aún recordaba lo que su alma intentaba enterrar. Y, sin embargo, no podía odiarlo por completo. ¿Fue locura? ¿Fue debilidad o fue parte del trauma? Ella, que siempre había sido tan fuerte, tan en control, tan racional, ahora se encontraba atrapada en una espiral emocional que la desgastaba. Silenciosamente. Debería odiarlo. Debería desear que estuviera muerto, que desapareciera de este mundo. Pero entonces, lo escuchó mirar a Jozu. Ella lo vio soportar lo imposible. Y sin quererlo, se preocupó por él. Ah, suspiró, cruzando los brazos sobre sus grandes pechos y sintiendo que se le encogía el corazón. Ese hombre, actúa sin pensar en las consecuencias. Quería creer que era solo compasión. Que su preocupación no era más que la que sentiría por cualquier otro ser vivo. Pero no, no era así. En su mente, Tiberión no era un cualquiera. Y en medio de todo ese embrollo de emociones, irrumpen unos cuantos empleados. Señora, algo anda mal. Ese humano, ha vuelto. Shirley se quedó paralizado. Fue como si la temperatura de la habitación bajara a varios grados en un instante. Su cuerpo se tensó, su espalda se enderezó por reflejo y sus pupilas se contrajeron con un miedo que no había sentido desde aquel día. ¿Qué? Susurró, apenas audible. ¿Otra vez? ¿Él, otra vez? Se levantó lentamente, con los ojos fijos en la puerta, como si esperara verlo entrar en cualquier momento. Su pecho empezó a dolerle. No del recuerdo físico, sino de lo que se había despertado en su interior. Esa mezcla tóxica de resentimiento, rabia, humillación, y algo más. Algo que no se atrevía a nombrar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pensó, apretando los colmillos. ¿Debería escapar por la ventana? ¿Otra vez esconderse? Pero este era su lugar. Su mundo. ¿Por qué debería correr? Él me violó. Ni siquiera he tenido la oportunidad de hacerle pagar por lo que me hizo. Un temblor de furia recorrió sus dedos. Tengo que hacerle pagar. Ella inhaló profundamente y con voz firme ordenó. Rápido. Todos fuera. Y escúchenme atentamente. Nadie puede entrar sin mi permiso. ¿Y sí, jefe? Respondieron al unísono. Ese sí, jefe. Respondieron al unísono. Los empleados, aunque nerviosos, obedecieron de inmediato. Sabían que la señora Shirley no era una mujer común y corriente. Siempre había infundido respeto. Y lo que hubiera sucedido hacía unos días, aunque no les hubieran contado los detalles, les bastó para comprender que algo imperdonable había ocurrido. Y aún así, ninguno de ellos habló. Shirley había confiado en ellos, los había protegido como un líder justo, y por eso, a pesar de la gravedad de lo que sospechaban, optaron por tragarse sus palabras y permanecer en silencio. Uno a uno, salieron de la habitación trasera, dejando a la sirena tiburón sola en su propio infierno. La puerta trasera se cerró tras los últimos pasos.
Y un segundo después, apareció Tiberión, cruzando tranquilamente la entrada recién reparada como si fuera la puerta de su propia casa. Shirley estaba sentada sobre un cojín, con el cuerpo rígidamente erguido, como si estuviera lista para enfrentarlo, pero sus dedos se movían levemente sobre sus rodillas, delatando la tensión que la consumía desde adentro. Tiberión la miró en silencio durante unos segundos, con una media sonrisa en el rostro. Luego habló en voz baja. Entonces, ¿lo pensaste mejor? Shirley levantó la mirada, y aunque sus ojos brillaban con orgullo, había una tensión detrás de ellos. ¿De verdad esperas que diga que lo pensé? Se burló con sarcasmo, aunque su voz temblaba levemente, intentando disimularlo. Déjame que te quede algo muy claro. No voy a perdonar o a dar fácilmente lo que me hiciste. Intentó sonar firme. Pero por dentro, el corazón le latía con fuerza como si quisiera escaparse por su garganta. Tenía miedo. Pero lo odiaba aún más por hacerla sentir así. Y peor aún. Por el hecho de que no podía dejar de pensar en él. El aire a su alrededor se transformaba cada vez que Tiberión estaba cerca. Su cuerpo reaccionaba por sí solo, como si algo en su olor, su presencia o su voz arrastrara sus pensamientos a un lugar del que no sabía cómo escapar. Volvió a hacerlo otra vez. Otra vez. Sin preguntar nada. Tiberión ladeó levemente la cabeza. Y respondió sin el menor remordimiento. Lo entiendo perfectamente. Y su tono se tornó mucho más arrogante. Su voz se volvió más áspera, como si le hablara al mundo entero desde la cima de una montaña. Pero así soy yo, Shirley. Tiberión Anma no se anda con rodeos. Cuando quiero a una mujer, no la pido. La tomo. Y si alguien tiene algún problema con eso, puede intentar impedírmelo. Su mirada se fijó en la de ella. Fría, firme, imponente. ¿Quieres impedirme hacer lo que quiero? Entonces tendrás que ser más fuerte que yo. Derrotarme. Si no puedes, entonces no te quedará más remedio que aceptar lo obvio. Eres mía. Sus palabras fueron brutales. Y, sin embargo, algo se retorció violentamente en el pecho de Shirley. ¿Rabia? ¿Orgullo herido? ¿Atracción? No lo sabía. Ella solo sabía que todo su cuerpo estaba reaccionando, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia el borde de un acantilado. ¿Qué vas a hacer? Preguntó de repente, con la voz temblorosa al ver Tiberión quitarse la camisa, revelando un físico esculpido como una estatua viviente. La textura áspera de su piel, la forma de sus hombros, todo en él irradiaba poder y un deseo dominante que no hacía ningún esfuerzo por ocultar. Ya te lo dije, dijo con naturalidad, bajándose los pantalones sin apartar la mirada. Eres mi mujer. Y eso significa algo. Tienes una responsabilidad. Así que empieza a prepararte, porque voy a venirme todos los días. Pero esas palabras, en lugar de calmarla, solo la excitaron. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad, como si todo ya estuviera decidido? Tú. Gritó, con la voz entrecortada por la rabia y la desesperación. Si haces esto, nunca te lo perdonaré. Aunque me enamore de ti y no pueda evitarlo, jamás lo admitiré. Seguiré fingiendo que te odio, aunque me duela. Las palabras estallaron sin filtro, como un rayo desde su corazón. Y en el momento que dijo esas palabras, se quedó congelada. Sus labios temblaron. Sus ojos se abrieron de par en par con horror y se cubrió la boca. ¿Qué diablos acababa de decir? ¿Cómo pudo siquiera sugerir que se estaba enamorando de él? ¿Cómo podía su corazón latir con tanta contradicción? Al día siguiente, el ambiente en el café Sirena estaba tranquilo. Todo estaba en calma. Excepto dentro del pecho de Shirley. Desde la cama, observó a Tiberión prepararse para irse. Su imponente figura, de espaldas a ella, parecía inafectada por la duda, como si el mundo jamás pudiera pesarle. Un hombre sin miedo, sin culpa, sin permiso. Shirley lo observó. Y en su interior una tormenta rugió. Ella lo amaba y lo odiaba. Ella lo odiaba tanto que quería destrozarlo con sus propias manos. Ella lo amaba tanto que no podía soportar la idea de verlo morir. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que no debía preocuparse por él. Que no merecía su compasión. Que no tenía derecho. Y aún así. Su corazón latía con fuerza mientras lo veía caminar finalmente, incapaz de contenerlo. Mas, rompió el silencio. Espera. Gritó, levantándose de la cama desnuda, con la voz temblorosa. No puedes irte de la isla Gyojin. Ahora mismo. Tiberión se detuvo. Giró lentamente el rostro, con una expresión tan tranquila que parecía no tomarse nada en serio. Pero sus ojos se posaron en ella con una opresión abrumadora. Oh. Dijo con una sonrisa burlona, ¿estás preocupado por mi seguridad?
Shirley apretó los labios, furiosa por cómo lo dijo. Pero aún así, no se acobardó. ¿Yo? ¿Preocuparme por ti? Se burló. Ni en sueños. Ojalá Barba Blanca te parta en dos. Hubo una pausa. Luego, bajó un poco la mirada y murmuró con voz más suave, llena de honestidad. Pero, prefiero ser yo quien te mate con mis propias manos, que dejar que lo hagan ellos solo porque son más fuertes. Si de verdad quieres darme una oportunidad, continuó, deberías irte de esta isla. Ahora mismo. Tiberión sonrió, esta vez no con burla, sino con una arrogancia natural. Entonces me niego. Una presión invisible llenó el aire. Un aura lo envolvió, como si una bestia dormida hubiera despertado, o un Loadap su energía aumentó tanto que parecía casi física. Shirley, que era más de 2 metros más alto que él, de repente se sintió reducido a un insecto. Eso lo confirmó. Ella ya sabía que Tiberión era increíblemente fuerte. Lo había visto con sus propios ojos. Lo había sentido en ella, dentro de ella. Y aún así, no podía evitar preocuparse. Porque el nombre de Barba Blanca no era algo que se pudiera ignorar. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué desafiar a esa gente? ¿Por qué no puedes simplemente parar? Tiberión la miró y sus ojos se suavizaron ligeramente, aunque su voz se mantuvo firme. ¿Por qué? Repitió. Porque alguien que aún no está satisfecho, no puede soltar lo que ya tiene en la palma de la mano. Shirley se quedó paralizado. No estás satisfecho. La frase resonó en su mente. Y cuando comprendió lo que quería decir, se sonrojó de vergüenza. Sus mejillas se pusieron rojas, sus labios se separaron sin decir palabra. Y finalmente, se obligó a hablar, tartamudeando torpemente. Tú, si te vas ahora, yo podría ir contigo. Pero no creas que eso cambia nada. Seguiré queriendo matarte con mis propias manos. Lo dijo con todo el veneno que pudo reunir. Pero en el momento en que lo hizo, se sintió vacía. ¿A quién engañaba? Si ya estaba pensando en seguirlo, de verdad tendría la fuerza para matarlo. ¡Qué contradicción tan evidente! ¿Cómo no la pudo ver? Bajó la mirada, abrumada por una oleada de vergüenza. Sintió que se estaba vendiendo. Como si hubiera renunciado a tanto, y, sin embargo, no lo tuviera realmente. Tiberión la miró con una expresión intensa, como si pudiera ver más allá de su piel, dentro de su alma. Shirley. Dijo con voz grave. Aunque digas eso, sigo sintiendo que no es suficiente. Shirley sintió una punzada aguda en el pecho. No es suficiente. Esas palabras, viniendo de él, se sintieron como una sentencia. Inmediatamente pensó en Shiraoshi. ¿Hablaba de ella? ¿De su inocencia? ¿De su belleza? Estaba pensando en abandonarla, una mujer madura y hermosa, por esa princesa que aún vivía en un mundo de fantasía. Su rostro enrojeció de humillación y rabia. HMPH. Espetó con la voz quebrada. Entonces olvida que dije algo. Vete. Ve a buscar a tu princesita. Pero si mueres por culpa de Barba Blanca, no vengas a llorarme. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se tiró sobre la cama, tapándose la cabeza con la sábana, queriendo desaparecer del mundo. Le dolía el pecho. Su corazón latía con un vacío insoportable. Ella sentía que lo tenía, y al mismo tiempo, que no. Y en ese momento, cuando el silencio volvió a llenar la habitación, Shirley se dio cuenta de que estaba agotada. Cansada de luchar contra lo que sentía, cansada de resistirse a un deseo que se escapaba de su control, cansada sobre todo de anhelar con cada fibra de su ser a un hombre que tal vez nunca perteneciera verdaderamente a nadie.